Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en nuestra segunda sesión vamos a ver lo que es sucesiones. Como ustedes se pudieron dar cuenta, voy a seguir trabajando esta semana con ustedes, ¿ok? Vamos a comenzar sabiendo qué es una sucesión. Una sucesión es un conjunto de números, uno detrás de otro, en cierto orden o orden determinado. ¿Cómo podremos saber cuándo es una sucesión? Vamos a ver el primer ejemplo y vamos a tomar en cuenta de nuestro ejercicio número 2 de la ficha de actividades de esta semana, que serían 4, 7, 10, 13. Ok, vamos a comenzar con las características de nuestras sucesiones. Lo primero que vamos a ver es qué quiere decir cada uno de estos números y cómo están ordenados. Ok, cada uno de estos números nos quiere decir que hay un número del cual se está partiendo y debe de haber un determinado orden, como nos lo dice en nuestra definición. Tenemos aquí las primeras características que vamos a denotar es que nuestras sucesiones siempre se descomponen por términos. Ok, se podría decir que el 4 es nuestro primer término, nuestro término 1. Vamos a dejarlo así. 7, nuestro término 2. 10, nuestro término 3. Y 13, nuestro término 4. Ahora vamos a anotar más características. Es importante que debemos de tener nuestras comitas, que son estas, la que nos dice que este número sigue después de cada uno, de cada uno. Y vamos a tener también en cuenta nuestros 3 puntos decimales que nos muestran aquí, porque es muy importante saber eso, porque si ustedes en una sucesión la quieren tomar de la siguiente manera, como 4, 7, 10 y luego aquí se me ponen coma y es 13, pues aquí ya no sería una sucesión como tal, aquí estaríamos hablando de otros términos, ya que no existe relación entre este tipo de números. Como se pueden dar cuenta, no lleva un orden específico, lo que nos dice nuestra definición. Tendría, en vez de tener 4, 7 y 10, tendríamos a 4710, lo cual pues obviamente ya sería un error. Lo que vamos a notar de acá es que si yo también le pongo una coma, digamos que ya les puse comitas aquí, quiere decir que nuestra sucesión es finita, quiere decir que tiene un principio y tiene un fin. Ok, y los otros 3 puntos quiere decir que es infinita. Ok, ya llevamos hasta aquí, sabiendo que llevan un orden específico, se descompone por términos, primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. Ok, vamos muy bien hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que nos pide en nuestro ejercicio? Nos dice, tomando de ejemplo el primer punto, responde las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común los números de esa sucesión? Pues vamos a ver qué tienen en común. Bueno, pues vamos a pensar primero, pues, ¿qué pasaría si sumamos, verdad? Si encontramos un número que todos ellos compartan y que sumándolo nos pueda dar el siguiente. ¿Cómo sería esto? Pues si tenemos 4 más 3, digamos que 7. Pues sí, ¿verdad? Y si a 7 le sumamos 3, tenemos 10. Y si a 10 le sumamos 3, tenemos 13. Pues vamos muy bien hasta ahí, me imagino. Ahora vamos a ver nuestra siguiente pregunta. Dice, si continuara la lista, ¿se escribiría el 77 como parte de ella? ¿Creen que podría ser posible? Vamos a plantearnos cómo lo haríamos. Podríamos seguir sumando cada número y hasta llegar al 77 o a llegar aproximado al 77 para saber si está o no. Eso sería nuestra pregunta más sencilla, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos hacer si nos pidieran ahora el 450, el 780? Pues no sé, creo que ya no podríamos, o más bien sería muy tedioso hacerlo durante mucho más tiempo.
Ok, vamos a quedarnos con esa duda ahorita, tantito. Nuestra siguiente pregunta dice, sabemos que el número 4 ocupa el lugar 1, sabemos que el lugar 7 ocupa el número 2, el 10 el 3 y el 3 el 4 respectivamente. También se puede organizar de la siguiente manera. Aquí podríamos poner nuestro 1, 2, 3 y 4. Ok, ahora sí ya sabemos que cada ok, también lo podríamos organizar de la siguiente manera. Y aquí ya no es necesario pues poner la coma. Ahora ya tenemos también dos maneras de representar una sucesión. Ok, vamos a denotar algo aquí muy importante. Ok, ya tenemos nuestras posiciones y ahora nos dice qué número ocuparía el lugar número 20. Entonces digamos que nos piden en nuestra tablita resolver la siguiente. ¿Cuál sería nuestro lugar número 20? Ok, y por último nos dice cómo lo pudimos calcular. Ok, vamos a analizar todas las preguntas de una vez. ¿Cómo lo pudimos calcular? Algunos es válido hacerlo, como les dije, sumando, aunque se podrían cansar muchísimo, ¿verdad? Y aquí lo que haríamos sería también sumar 20 veces 3 a partir de nuestro primer término. Entonces, último que nos dice, ok, si n vamos a tener, de aquí en adelante vamos a hablar de términos y reglas generales de sucesiones, ok. Nuestra regla general de sucesión dice que siempre se va a utilizar a n para determinar el término. Siempre se utiliza a n para determinar al término, ok. Entonces vamos a dejarlo así. Siempre se utiliza a n. Entonces vamos a comenzar con nuestra regla. ¿Cómo podríamos comenzar a plantear ahora nuestra resolución de nuestro problema que tenemos aquí? Pues como ya sabemos, nuestra primera pregunta, ¿qué tienen en común los números? Pues ya sabemos que suman de 3 en 3. Ahora, si se continuara la lista, ¿cómo sabríamos si el 77 está dentro de nuestra sucesión? Y por siguiente tenemos que, ¿cuál sería el lugar número 20? Tenemos dos incógnitas. Ahora, ¿cómo lo podemos calcular? Y ya tenemos que, también el problema nos dice que n es el lugar que ocupa un número en la sucesión, que también nos lo dice nuestra regla general. Ok, vamos a comenzar. ¿Cómo podríamos determinar? Ya sabemos que nuestra diferencia es de 3. Podemos denotarla aquí de la siguiente manera, con un diagrama de árbol. Tenemos a 3, tenemos a 3 y tenemos a 3. Ok, para el quinto término pues ya podríamos decir que es 16, porque tenemos a 13 más 3, 16. Entonces pues hasta ahí ya podríamos saber cuál es el quinto y nos podríamos ir así. Lo que vamos a tratar de buscar es encontrar una razón o encontrar una regla de sucesión que a la hora de sustituir datos, que va a ser n, pues nos dé cualquier lugar de nuestra sucesión. Ok, pues vamos a comenzar.
digamos que yo tengo de valor a 3, ya sé que esa es mi diferencia, entonces por consiguiente vamos a comenzar escribiendo el 3. Ahora, si yo lo sumo o lo multiplico por cualquier número de mi sucesión, pues nos podría dar. Vamos a intentarlo, a ver si nos da. Si yo lo pongo a n, 3n, y n nos va a representar a el número de término. Ok, n va a representar a nuestro número de término. Pero, ¿qué nos haría falta dentro de nuestra sucesión? Vamos hasta ahí, ok. Si multiplicamos a 3 por 1, pues no nos daría 4, que sería nuestro resultado, ¿verdad? Nos daría 3. Y si multiplicáramos 3 por 2, pues nos da 6, pero no nos da nuestro número. Ok, aquí falta que le agreguemos algo a nuestra regla general de sucesión. Vamos a hacer lo siguiente. Si le pusiéramos un 1, a lo mejor ya nos daría, ¿verdad? Si tenemos a 3 por n más 1, ya nos da 4. Ok, hasta ahí vamos bien. Vamos a seguir con la siguiente. Entonces voy a mover esto de aquí. Como ya sabemos que n es nuestro número de término, ahora vamos a hacerlo sustituyendo. Aquí ya estamos sustituyendo a n, que sería 1, y vamos a escribir nuestra razón o regla general de sucesión. Entonces vamos a seguir con el siguiente para comprobar, ok. Tenemos a 3 por 2 más 1 es igual a 3 por 2 es igual a 6, más 1, 7. Y vamos a hacer lo siguiente con los demás. 3 por 3, 9 más 1, 10. 3 por 4, 12, más 1 igual a 13. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora sí, ya podríamos comenzar a contestar nuestras preguntas. ¿Cuál sería la más fácil de contestar hasta ahorita? Pues podría ser, vamos a sustituir aquí, vamos a borrar acá, y vamos a tomar que 3 ahora por 20, que es lo que nos pide en una de nuestras preguntas. 3 por 20, 60, más 1, 61. Ok, entonces ya podríamos decir ¿qué número ocupa el lugar 20 de la sucesión? Pues sería el 61. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ir poco a poco para que no haya tanta confusión. Ahora vamos a uno que nos sigue preguntando: si se continuara la lista, ¿se escribiría el 77 como parte de ella? Pues aquí ya sabemos que el lugar número 20 ocupa el lugar 61. ¿Cómo podríamos saber un aproximado? Pues digamos que sabiendo la regla de 3, vamos a multiplicar y al final solamente le vamos a agregar un 1. Pues podría ser. Ok, vamos a intentarlo con el término 25 para ver. Entonces sabemos que 3 por 25 más 1, ya con nuestra regla para no ir sumando cada término y cada diferencia cada término. Ok, pues tenemos a 3 por 25 y más 1. Entonces sería
75 más 1, 76. Ok, pues sí, hasta ahí vamos bien. Pero si continúo con 3 por 26, pues nos daría 78, más 1, 79. Entonces ya no se cumple. Eso quiere decir que si se continuara la lista, el 77 no se escribiría dentro de nuestra sucesión. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo lo pudimos calcular? Ustedes se pueden dar ideas, como les dije desde un principio. Si ustedes quisieron sumar primero o ustedes quisieron seguir con la regla, es válido. Entonces lo tienen que escribir dentro de sus respuestas. Ahora vamos a tomar como ejemplo los siguientes ejemplos que nos vienen dentro de nuestros ejercicios. Ok, ahora vamos a comenzar con el que sigue. Ahora tenemos a nuestro segundo ejemplo, el cual ya lo tengo escrito aquí, que sería 2, 7, 12, 17. Y pues vamos a responder las mismas preguntas, ¿ok? Como saben que tienen en común los números, pues vamos a revisar primero. Tenemos que nuestro primer término es 2, segundo 7, tercero 12 y el cuarto 17. Entonces, la diferencia entre cada uno de ellos vamos a determinarla desde un principio para que nos ayude. 2 para 7, 5. Tenemos 7 para 12, 5. Tenemos 12 y para 17 pues le sumamos 5, ¿verdad? Ok, ya tenemos nuestra primera característica que vamos a tomar en cuenta, que sería que cada uno se diferencia por 5. Ahora vamos a encontrar nuestra regla de sucesión. ¿Cómo podríamos o cómo comenzaríamos? Pues partiendo de nuestro 5 y tomando en cuenta el ejemplo que realizamos anteriormente, pues podríamos decir que si lo multiplicáramos por el primer término, por el primer número de término, que sería n, pues nos da 5, ¿verdad? Pero no tenemos a 5 o no tenemos un número que es mayor a 5 para poder sumar. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos restarle. Vamos a intentarlo, ¿ok? Si le restamos menos 3, ¿cuánto nos daría? Vamos a sustituirlo, tomando en cuenta nuestra primera regla de sucesión. Si multiplicamos 5 por 1 es 5, menos 3 es igual a 2. Ok, vamos a hacerlo con el segundo. Tenemos 5 por 2, 10, menos 3 es igual a 7. Ok. Vamos a intentarlo con el tercero. Menos 3 es igual a 12. Va a ser un poco complicado, tal vez para ustedes en los siguientes ejercicios, pero esto nos va a servir para ir tomando en cuenta qué podríamos notar de cada sucesión, qué podríamos de características tomar para llegar a una regla con la cual no importase qué número escribamos dentro de nuestro símbolo n, pues nos va a dar lo que queremos, ¿verdad? O vamos a responder las preguntas que nos dice cada problema, ya sea independientemente de qué es lo que nos pida, ¿verdad? Cada sucesión, cabe destacar, es muy diferente. Ahorita vamos a ver otro tipo de sucesiones que son un poco más complicadas, pero pues igual vamos a intentar resolverlas. También hay muchos tipos de sucesiones engañosas que pues vamos a tratar de ir viendo poco a poco durante esta semana. Entonces tenemos en nuestros ejemplos que son los más fáciles. Debemos de tomar en cuenta muchísimas características o muchísimas cosas que a simple vista a veces no se ven. También debemos de tomar en cuenta que cuando tenemos aquí en nuestra razón, también hay dos tipos de sucesiones. Está la geométrica y la aritmética. La geométrica es cuando se suma un tipo de diferencia. Se podría decir que tenemos a 1n más
1 lo podremos tomar como si fuera 1n más la diferencia. Y a este tipo se le llama una razón, es una sucesión geométrica, perdón. Y se toma en cuenta la d, que es nuestra diferencia. Así las podríamos diferenciar un poquito para pues también tomar en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Y si se pueden dar cuenta, nuestra diferencia pues obviamente cabe aquí, que sería 5n menos 3 sería igual a 5n menos la diferencia. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Aquí ya encontramos que esa se comparte con nuestro primer ejemplo y nuestro segundo ejemplo, pero también hay otro tipo en la aritmética. En la aritmética se trata como a n. A es nuestro valor de término y el número de término más 1, se podría decir que sería an por r, que sería nuestra razón. Cuando tenemos un número determinado para a, que podría ser cualquiera de estos, y un número de n, que podría ser cualquiera de estos, más 1, que va a ser el que nos va a dar pauta también, sería an por r, ya sería una razón. Y como sabemos, pues para obtener una razón ya deberíamos de tener algún algoritmo, algún tipo de conocimiento y más sobre este tipo de sucesiones, ¿ok? Entonces ya no sería tan necesario buscar qué pasaría si yo sumara 20 veces para llegar a este primer término. Como ya sabemos, tenemos a nuestra razón que es 5n menos 3 es igual. Entonces tenemos a 5, 20 menos 3, 5 por 20. Entonces, como sabemos, 5 por 20 es 100, menos 3, 97. Ok, vamos muy bien hasta ahí. Ahora, ¿qué seguiría? Pues deberíamos de saber si el 77 se puede escribir dentro de nuestra sucesión. Entonces vamos a intentarlo con el número 15. Cuando ya sabemos estimar, o vamos a hacer una pequeña estimación. Digamos que el 15, entonces tendríamos, entonces si tenemos que 5 por 15 sería 75, menos 3, pues serían 72. Se acerca. Entonces si multiplicáramos 5 por 16, nos saldría 80, menos 3, 77. Aquí, entonces sería por 16, sería 5 por 16, 80, menos 3, 77. Aquí es donde sí aparece en nuestra sucesión el número 77. ¿Y en qué lugar va a aparecer? Pues en el número 16. ¿Ok? Entonces ya contestamos nuestras dos preguntas. Y tenemos cómo lo calculamos, pues ya sabemos, con nuestra regla general de sucesiones. Entonces, ya también sabemos cómo diferenciarlas un poco más. No es necesario tanto al diferenciarlas dentro de, ya que en los problemas por lo general siempre nos pide cuál va a ser el número. Aquí lo que trato de hacer es que ustedes tengan una ayuda o un extra o una guía, se podría decir, para que puedan resolver diferentes tipos de sucesiones más adelante. Ahora vamos a resolver otra sucesión, ¿ok? Vamos a tomar un último ejemplo de aquí y pues ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera, ya que todas no son iguales. Muy bien, entonces seguimos y pues vamos a realizar el tercer punto, ¿ok? Como sabemos, en nuestro tercer punto tenemos a la sucesión de 2
4, 12 y 36. Y vamos a comenzar ahora con las mismas preguntas. ¿Qué tienen en común estos números? No sé, alguien me puede decir, son múltiplos de 2. No sé, terminan en par. Y nos sirven esas características. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer para saber nuestro siguiente término? Ok, vamos a buscar el término 5. Vamos a buscar nuestro término número 5. Pues como les decía desde un principio, sí es muy bueno saber cuáles son las características. Ya vimos cuáles son, ahora vamos a notar lo más importante, que sería la diferencia con nuestro diagrama de árbol. Entonces tendríamos que 2 para 4 es 2. Ok, hasta ahí vamos bien. Y ahora tenemos 4 para 12, serían 8. Ahora tenemos 12 para 26, serían 24. Y ahora, ¿qué podríamos hacer con esos números que ya rescatamos? Es muy importante que analicemos y que podamos checar diferentes tipos de resultados. Va a haber algunos que sí les den, pero a la hora de comprobar o de hacerlos más adelante, pues ya nos podemos encontrar, ¿ok? O ya no sería, se podría decir, ya no concordaría. Entonces es muy importante revisar y hacerlos de la manera un poco más consciente. Entonces, ¿qué características podemos resaltar de aquí? Pues yo lo que puedo ver es que si tenemos a nuestro primer término, y si lo multiplico, no sé, por 2 por 2, 4. Ahora, si multiplico 4 por 4, 16, no me da. 4 por 2, 8. Pues me da el número de acá. Ya voy encontrando una regla más o menos en la cual puedo revisar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podría seguir haciendo? Si multiplico, no sé, multiplico 12 por 4, 48, pues ya no me dio, ¿verdad? Esa regla. Ahora, entonces me regreso. ¿Qué vamos a hacer otra vez? Pues bueno, yo encontré la siguiente forma de realizarla. Yo tengo a mi primer término y es el que voy a ocupar de ahora en adelante. ¿Ok? Entonces, tenemos a nuestro primer término. Con él vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Si yo multiplico a 2 por 2, me da 4. ¿Ok? Ese es el que yo encontré. Y si multiplico 2 por 4, me da 8. Y si multiplico 2 por 12, me da 24. Ok, entonces, pues ya muy fácil, ¿no? Entonces si multiplicamos 2 por 36, 72. Pero sigo sin encontrar el término. ¿Cómo lo haría? Pues lo que deberíamos hacer en este caso, pues darnos cuenta de qué es lo que venimos haciendo. Yo estoy multiplicando 2, a lo mejor por 2 me está dando 4. Si multiplico 2 por 8 me da 16, ya no me da. Por eso es muy importante el no confundirse. Aquí lo que estamos haciendo, tenemos en primera razón a nuestro número, que sería 2, que es nuestro primer término, el que nos va a dar de aquí en adelante qué números pueden seguir, ¿ok? Entonces tenemos a 2. Ahora, si lo sumamos, 2 más 2, 4. Pues ya vimos que no. Sumamos 4 y 8, 12. Pues sí nos da, ¿verdad? Y si tenemos 12 y 24, 36, pues también nos da. Entonces ya encontramos nuestra pauta, o ya encontramos un punto de partida en el que ya podemos tener antecedentes y referencias dentro de nuestra sucesión. Aquí, en las primeras sucesiones que les puse, es muy importante encontrar
a la hora de sustituir que nos coincidan las reglas para todas las sucesiones. Entonces aquí debemos encontrar nuestra regla de sucesión para poder seguir. Ahora, ya tenemos que a 2 es muy importante. Digamos que yo tengo a 2n. 2n. ¿Por qué? ¿Por qué 2n? Porque voy a tomar en cuenta de aquí en adelante a mis primeros términos, a mis siguientes términos. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si yo tuviera que esta fuera mi sucesión, porque puede ser válida nuestra regla de sucesión a la hora de sustituir 2 por 2, 4. Ya me dio el primero. Ahora, si sustituyo 2 por 4, 8, pues ya no me dio, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de tomar en cuenta aquí muchísimo? Debo de tomar en cuenta todos los términos y todas las posibles variables que me puede determinar mi problema. De aquí en adelante pueden utilizar ensayo y error. Por eso es muy importante que me puedan explicar cómo lo pudieron calcular. Deben de encontrar una regla justificada, deben de encontrar una manera en la que puedan buscar cualquier tipo de número dentro de su sucesión solamente con un tipo de regla o un tipo de razón. Ahora, lo que yo encontré es que tenemos a 2n y como los dije desde el principio, sustituyendo 2n por 2 es igual a 4 y ya no me aplicó esa misma sucesión esa misma regla de sucesión en el siguiente término. ¿Qué podría hacer entonces ahora? Pues podría representarlo de la siguiente manera. Para saber cómo él va a ser mi tercer término, debo de tomar en cuenta mi término anterior. ¿Ok? Entonces podría decir que 2n más n me podría dar. Vamos a comprobarlo, ¿ok? Tengo a 2n, 4 más 4. Entonces tengo que 2 por 4, 8 más 4 es igual a 12. Entonces sí me dio. Si se cumple mi tercer término. Vamos a comprobarlo con el cuarto. Tenemos a 2 por 12, 24 más 12 es igual a 36. ¿Ok? Y pues se va cumpliendo de cierta manera. Como pueden ver, 2 por 4 nos da la diferencia de 8, más los 4 anteriores es un total de 12, que es lo mismo que veníamos manejando sin expresarlo en una regla. Ok, nuestra siguiente regla, 2 por 12, 24, más los 12, 36. Ahora vamos a aplicarla con el siguiente. Tenemos a 2 por 36, 72, ok, más 36 nos da un total de 108. 108. Entonces ya tenemos nuestro quinto término. Podríamos resolver también así nuestro cuarto término. Como ustedes se podrían dar cuenta en el problema, solo nos pide el siguiente número y contestar las preguntas respecto al primer punto. Entonces su tarea va a ser encontrar el último. Ya les ayudé con 3, entonces nada más va a faltar 1. Ahora vamos a resolver por último y como una aportación extra para que les quede lo más claro posible el primer término de la tabla que les dejé en el ejercicio 3. Ok, pues vamos a realizar la tabla. Ok, ya tenemos nuestra tabla. Ahora tenemos que nuestro lugar y el término, procedimiento y procedimiento escrito.
¿Por qué es muy importante el procedimiento escrito o en lenguaje común? Porque debemos de saber cómo es que lo resolvemos y debemos de saber decirlo de manera oral. Ok, yo voy a comenzar con el 1, que va a ser mi ejemplo para ustedes y como apoyo. Ok, tenemos que nuestro primer término es 1. Nos da el procedimiento que es 2 por 1 menos 1 es igual a 1. Y ahora, ¿cómo se podría decir en el procedimiento escrito? No lo vamos a decir 2 por 1 menos 1 es igual a 1. Pues no. También nos da en el lugar número 6, nos da vamos a brincarnos hasta el lugar número 6, ¿ok? Vamos a brincarnos al lugar número 6. Y nos da una idea de cómo debemos de decirlo oralmente. Nos dice el doble del lugar que ocupa menos que 1, coma, menos 1. Ok, tenemos que es el lugar 6 y es un valor de 11. ¿Cómo lo podríamos resolver? Aquí es muy importante y pues nada más nos va a quitar un ratito para que ustedes los puedan resolver. Aquí es muy fácil. Entonces dice el doble del lugar. ¿Cuál sería el doble del lugar? Pues tenemos nuestro lugar, ¿verdad? Entonces sería el doble. Y lo podríamos darnos cuenta aquí, en nuestro procedimiento de nuestro lugar 1. El doble del lugar que ocupa, en este caso, que es el 1, menos que 1, nos da igual a 1, que sería este término. Entonces, sería el doble del lugar que ocupa, coma, menos 1. Es importante que tengan una redacción clara y concisa. Entonces, ahora ya pudiendo resolver ¿cómo resolveríamos nuestro procedimiento? Pues si sabemos que es el doble, es 2. ¿Por qué 2? Porque al multiplicar por 2 sabemos que sería el doble, ¿verdad? Y así no lo maneja aquí en la tabla. Entonces sería el doble del lugar que ocupa. Está ocupando el 6. Entonces sería por 6. Menos 1 sería igual a 11. 2 por 6, 12 menos 1, 11. Y estaría súper facilísimo. Y pues con esto cerraría la clase, chicos. Aquí lo importante que deberíamos de tomar en cuenta muchísimo, qué es lo que nos pide los problemas, qué es lo que debemos de hacer y cómo lo tenemos que hacer. En el ejemplo anterior, no es tanto necesario siempre manejar una regla de sucesión. Sí se puede, pero en este tipo de que son tan irregulares o que son con unas diferencias no tan precisas o son series muy difíciles, todavía no nos vamos a abordar esos temas. Durante la formación, durante la secundaria, vamos a ir viendo poco a poco los temas. Ahorita lo que nos va a interesar más es que ustedes vayan desarrollando ese tipo de lenguaje algebraico en su lenguaje común, ¿ok? Que puedan expresarme, no sé, una regla tan básica como esta para determinar cualquier tipo de lugar del término, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de situación que tengan, ya saben, me la pueden comunicar y pues espero verlos muy pronto.